Bienvenidos, buenas tardes. En esta clase vamos a comentar todo lo relativo a los jueces de violencia sobre la mujer y en concreto relacionaremos aspectos de distintas leyes que hacen referencia a estos órganos judiciales. Comenzamos citando la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. A raíz de esta ley, precisamente, pues ya se instauró, luego lo veremos, la creación de estos órganos un año más tarde aproximadamente. ¿Qué leyes principales o a las que nos vamos a referir a lo largo de la clase? Evidentemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial no podía ser otra, es fundamental y concretamente a raíz precisamente de la publicación y entrada en vigor de la Ley Orgánica de 2004 fue cuando se incorporaron los artículos 87 bis y 87 ter en esta ley orgánica. Artículos que además han sufrido alguna modificación, alguna reforma reciente, como yo os decía, en diciembre de 2018. Otra ley que también influirá en cierta forma en cuanto a la creación de otros juzgados que, independientemente de su denominación, puedan referirse o puedan ejercer competencias en este ámbito, como es la Ley de Demarcación y Planta. Demarcación y Planta Judicial del año 1988, que regula todo lo que son los diferentes ámbitos territoriales en los cuales los órganos judiciales ejercen su jurisdicción, en función de si se tratan de órganos autonómicos, provinciales, a nivel nacional, cuál es la plantilla de cada órgano, ¿verdad? Ley de enjuiciamiento criminal, no podía ser de otra forma, veremos cómo hace referencia pues, a los delitos conexos, competencia territorial, etcétera. Y también tiene su parcela ahí la ley de enjuiciamiento civil, porque no olvidemos que este tipo de juzgados no solo conocen de materias penales, sino también puede conocer de materias civiles. Bueno. Comencemos viendo el artículo 1 de la Ley Orgánica del año 2004 para ver realmente a qué nos referimos con violencia de género. No os descubro nada si decimos que bueno, los medios de comunicación, lamentablemente, raro es el día que no nos dan una noticia de este tipo. Y sí o sí hablamos de una violencia que se ciñe sobre las mujeres. Se ejerce sobre estas por parte de aquellos que hayan sido o que sean su pareja, su cónyuge o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin haber convivencia. Este detalle es importante. Pero es fundamental tener en cuenta que para hablar de violencia de género tiene que haber una relación sentimental o que la haya habido, insistimos, aun sin convivencia. Por esta ley, además, continúa diciendo este artículo, se establecen medidas de protección integral cuya finalidad, sobre todo, es prevenir y, si ha sucedido, sancionar y erradicarla en la medida de lo posible, lo más posible, este tipo de violencia. Hablamos de violencia de género e insiste en ello este artículo 1. Comprenderá todo acto de violencia, sea física o psicológica, incluidas las agresiones de tipo sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad. Violencia de género en contraposición con violencia doméstica. Todos sabemos que este tipo de violencia igualmente se puede ejercer frente a con quienes se convive en el domicilio, sean esos hijos menores que dependen de nosotros, sobre los cuales se ejerce una patria potestad, una tutela, una representación legal del tipo que sea, u otras personas que respecto de las cuales exista, respecto del sujeto activo, una relación de dependencia. Personas que incluso pueden estar acogidas o ser disminuidos física o psíquicamente, ¿no? En cualquier caso, será otro tipo de violencia la que se pueda ejercer. Violencia de género, insistimos, las relaciones de poder de hombres sobre mujeres, y ya hemos visto en qué puede consistir este tipo de violencia.
En esta ley orgánica de 2004 sí que se ha producido por parte, en su caso, de este Real Decreto Ley que os mostramos, de 3 de agosto de 2018, una serie de modificaciones en algunos de sus artículos. En el artículo 4, artículo 20, en su apartado 4, ha sido modificada la redacción y se han añadido apartados quinto, sexto y séptimo en este artículo. En el apartado 4 hace referencia a los colegios de abogados, que adoptarán las medidas necesarias para designar urgentemente un abogado de oficio en estos casos de violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. De la misma manera, el apartado quinto hace lo propio, pero respecto de los colegios de procuradores. En el apartado sexto se nos indica que el abogado o abogada, se hace la diferenciación sexual en el término en cualquiera de estos párrafos. El abogado o abogada designados para la víctima tendrán también habilitación legal para la representación procesal de la víctima hasta que se le designe un procurador, hasta el momento en que comience la fase de juicio oral y ya sí tenga que ser obligatorio comparecer por medio de abogado y de procurador. Pero hasta entonces el abogado tendrá la suficiente capacidad, que es lo que nos viene a decir este párrafo, para ejercer la representación procesal. Cualquier firma que en su caso hubiera de asumir el procurador lo podrá asumir el abogado. Y en el apartado séptimo, en el artículo 20, nos dice que las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento. Esto sí se les permite. Evidentemente, esto no permite ir hacia atrás cuando una fase ha pasado, ni volver a repetir las actuaciones que ya se hayan practicado en su fase, pero sí que se les permite comparecer en cualquier fase. Se les facilita de alguna forma el incorporarse a las actuaciones. ¿De acuerdo? Más modificaciones que ha habido, en este caso en el artículo 23 de la Ley Orgánica de 2004, en medidas de protección integral en materia de violencia de género por parte de este mismo Real Decreto Ley. Y es a lo que se refiere a describir las situaciones de violencia de género. ¿Qué tenemos que entender por ello y sobre todo por medio de qué tipo de documentos, títulos podemos acreditar que es efectivamente una situación de violencia de género? Pues nos dice este artículo que son aquellas que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados aquí que se acrediten mediante o bien una sentencia condenatoria por un delito de este tipo o bien por haberse dictado simplemente una orden de protección, OVP. Luego lo veréis en alguna diapositiva y posiblemente lo habéis visto en cualquier otro texto legal de protección a la víctima de violencia de género o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima también. O bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique que existen indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. Cualquiera de estos documentos serviría: sentencia condenatoria, orden de protección, resolución por la que se acuerde una medida cautelar, informe del fiscal. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante un informe simplemente que proceda de los servicios sociales, servicios de acogida de cualquier administración pública en el que se atiende a víctimas de violencia de género. Y luego es llamativo que en este artículo hace como una especie de cláusula residual general que pudiera abarcar cualquier otro título que esté previsto en una normativa que pudiera haberse aprobado de carácter sectorial o de carácter autonómico, en fin, en cualquier territorio, por cubrirse las espaldas al legislador y admitir que respecto a ese documento administrativo, disposición, lo que sea, pues podamos hablar igualmente de una situación de violencia de género. Nos termina diciendo, este artículo hace referencia a la Conferencia Sectorial de Igualdad. Ya sabemos que entre las distintas administraciones públicas pueden celebrarse conferencias sectoriales, que no son sino acuerdos de colaboración, de cooperación, que quedan plasmados también por escrito a los pactos que hubieran llegado,
para precisamente facilitar la coordinación entre las distintas administraciones públicas. Y bueno, no se refiere más que a eso, cuando nos dice que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, procedimientos básicos que permitan poner en marcha sistemas que acrediten este tipo de situaciones de violencia de género. Bueno, yo os decía que al poco de ponerse en marcha, entrar en vigor esta ley orgánica del año 2004, pues claro, se aprobó el Real Decreto por el que se dispuso en su momento, fueron 16 unidades judiciales, aunque aquí no os lo señalo, se dispuso la creación y constitución de este tipo de juzgados. Ya a posteriori, pues en aquellos sitios en que ha sido necesario y por los recursos personales, materiales, ha podido llevarse a cabo, pues se han ido creando en los sucesivos ámbitos territoriales más juzgados de este tipo. Bueno, importantísimos los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Comenzamos con el artículo 87 bis, que es el que nos indica que uno o más juzgados de violencia tendrán su sede, concretamente en la capital, pero en cada partido judicial, que será el territorio en el que ejerzan su jurisdicción. Así que en un partido judicial pues nos podremos encontrar con uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, como nos indica la ley orgánica. Respecto al ámbito territorial, va muy de la mano con lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Demarcación y Planta y el artículo 9 en cuanto a su sede, que evidentemente pues, es coincidente con la ley orgánica. En virtud del Consejo General del Poder Judicial, de lo que disponga, es posible que exclusivamente o de forma complementaria, en un juzgado de primera instancia e instrucción, pues conozcan de materias de este tipo, pero en función, claro, de la carga de trabajo. Nos podemos encontrar con un juzgado de primera instancia e instrucción que por su carga de trabajo se le incorpore también el conocimiento de estas materias, con lo cual pues instruirá y conocerá en su caso de posibles juicios de delitos leves o en materia de violencia de género, o que se complemente con algún otro juzgado en sus funciones en este sentido, ¿vale? Y vamos donde está el meollo de la cuestión, que es en el 87 ter, donde esto tiene que quedar hiper aprendido, ¿vale? Porque raro es el examen donde no cae alguna pregunta de este tipo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la leamos rápido y confundamos instrucción con enjuiciamiento y cuidado, porque este tipo de juzgados tienen unas competencias muy delimitadas y no tenemos que confundir en qué tipo de delitos intervienen en una fase o también en otra. En la mayoría de los casos lo van a hacer exclusivamente en labores instructoras, en la fase de instrucción. Cuando oigamos que se ha cometido un presunto delito de homicidio, aborto, lesiones al feto, contra la libertad, integridad moral, libertad e indemnidad sexual, intimidad, imagen, honor, etcétera, que haya mediado con violencia o intimidación contra una mujer que sea su esposa o bien respecto a aquellos descendientes, menores, etcétera, cuya capacidad incluso se haya visto modificada judicialmente, etcétera. Bien, en cualquiera de estos delitos, la labor de instrucción sí que correrá a cargo del juez de violencia sobre la mujer, pero en función del tipo de delito cometido y de la pena asignada al mismo por el Código Penal, hablaremos a posteriori de que luego podrá enjuiciarse a través de un juicio abreviado, un juicio ordinario. Si es un delito contra las personas, homicidio, pues puede ser competencia de un tribunal del jurado, ¿verdad? Delito contra las personas siempre y cuando se haya consumado. Este tipo de cuestiones las tenemos que manejar, las tenemos que controlar para saber, especialmente en un caso práctico, a qué nos enfrentamos y de qué órgano judicial estamos hablando en la fase, insisto, de enjuiciamiento. Pero lo que es la instrucción sí que correrá a cargo de un juez de violencia sobre la mujer. Ahora vamos con esa pregunta, Ignacio. También instrucción en delitos contra derechos y deberes familiares, evidentemente, siempre y cuando la víctima sea cualquiera de los citados, a la hora de adoptar órdenes de protección a las víctimas. Concretamente, si queréis una regulación más pormenorizada, os indico aquí la ley
de 31 de julio de 2003, que es la que se encarga de regular la tramitación de este tipo de órdenes. Y también se encargará de la instrucción, insisto, de procesos por delitos de quebrantamiento de condena. Imaginad, las víctimas tienen que ser las mismas, una vez más, pero imaginad pues aquellas medidas que hayan decretado pues un alejamiento de un territorio, no acercarse a menos de 100 metros, por ejemplo, 200, 500, los que sean. En ese caso, si se quebranta, la instrucción se asume por el juez de violencia sobre la mujer. Estamos hablando de instrucción. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo serán competentes para enjuiciar? Es decir, para dictar, en respuesta a tu pregunta, Ignacio, para dictar sentencia, pues en delitos leves. Las víctimas siguen siendo las mismas, las anteriores, pero serán ya infracciones de carácter leve, de menor entidad. Y también están reguladas, os indico los artículos del Código Penal, donde, además de definir el tipo básico de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas, hacen referencia a este tipo de infracciones que, por tener un carácter leve, pues estarían comprendidas dentro del catálogo de delitos leves y, por tanto, al ser un juicio de delito leve, sí que tendría ocasión el juez de violencia sobre la mujer de pronunciarse y dictar sentencia. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si nos encontramos también, imaginad que se inicia una fase de instrucción de otro tipo de juicio, un enjuiciamiento rápido, un abreviado, el tipo de juicio que sea, y se puede llegar a dictar una sentencia de conformidad en esa fase de instrucción, respetando los límites legales en cuanto a la pena de prisión por la cual acepta el acusado conformarse con esa sentencia y evitar que continúe más allá. La tramitación, pues en ese caso sí. Esa sentencia de conformidad podría incluso llegar a dictarla ese juez de violencia sobre la mujer que se encuentra instruyendo en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo? Espero que esto haya quedado claro porque es fundamental para no confundirnos en el tipo de juicio a que nos referimos, el órgano judicial que tiene que dictar sentencia y, en su caso, cuando pudiera dictar sentencia, insisto, un juez de violencia sobre la mujer. Diferenciemos ambas fases, por favor. Instrucción y enjuiciamiento. Y nos seguimos moviendo en el mismo apartado 1 del 87 ter de la Ley Orgánica. ¿Qué otro tipo de documentación podrá dictar un juzgado de violencia sobre la mujer? Pues podrá emitir y ejecutar también instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea. Ahora pasaremos a ver a qué tipo de documentación nos podemos referir. Yo os indico simplemente en la parte de abajo de la diapositiva que tengáis en cuenta que a lo que nos hemos referido en cuanto a las competencias de estos juzgados, siguiendo el 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que dispone, correspondencia por favor, con lo que dispone el apartado 5º del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay absoluta correspondencia, o sea, prácticamente regula lo mismo. Simplemente os quería apuntar el dato, aunque lo hayáis estudiado ya muchos de vosotros o vayáis a hacerlo. ¿A qué tipo de, mostramos diapositiva anterior, instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea nos referimos? Pues fijaros, a título de ejemplo, estos son los que con más frecuencia se emiten: órdenes europeas de detención y entrega, resoluciones por las que se impone una pena o medida privativa de libertad, órdenes europeas de protección, adoptadas pues a favor de una víctima, que acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace. ¿Veis la definición? Autoridad judicial de un Estado, en este caso el español, que solicite a otro Estado miembro que se le entregue a una persona para que sea en nuestro país donde se sigan actuaciones penales, también en materia de violencia de género, lo decretará y ejecutará un juzgado de violencia sobre la mujer.
Sí, es una buena observación la que nos traslada ahora Ignacio, porque esta función de emitir este tipo de documentación, resoluciones penales comunitarias, suelen tenerlo. El resto de juzgados también, juzgados de lo penal, centrales de lo penal, etcétera. De hecho, hay una clase que tenéis grabada precisamente cuando explicamos todas y cada una de las competencias penales que asumen los órganos judiciales de este carácter. Vuestro compañero me comenta ahora que es como una especie de cláusula residual, pues casi, casi, porque se repite, es verdad, en prácticamente todas las competencias. Más que una cláusula residual, que una cláusula residual sería más bien el hecho de comentar que cuando leemos el resto de competencias que no estén atribuidos a este juzgado también lo asumirán los tribunales X, los que sean. Eso sería más bien una cláusula residual, pero bueno, vamos a tomarlo como algo reiterativo, que es lo que creo que has querido decir. De acuerdo. Bueno, pasemos al apartado 2 de este artículo 87 ter de la Ley Orgánica, porque ahora nos vamos a referir al otro aspecto de competencias, o al otro tipo de competencias, mejor dicho, que es a lo que me refería yo al comienzo de la clase, y es que no solo, aunque sean la mayoría, conoce de materias penales, sino también civiles. Y en este apartado 2 se nos recuerdan de qué tipo de asuntos civiles podrán conocer también los juzgados de violencia. Y son, como os podéis imaginar, todo aspecto que pueda referirse a una separación, divorcio, nulidad matrimonial, a una relación materno-filial, paterno-filial, al hecho de adoptar o modificar medidas que tengan trascendencia en el ámbito familiar. También pensión de alimentos, la guarda y la custodia de los hijos suelen ser las cuestiones pues, que más controversia, ¿no?, suscitan en un juzgado. Eso con carácter general, pero atención, se nos indica por parte del legislador que de forma exclusiva y excluyente, es decir, que conocerán sí o sí los juzgados de violencia sobre la mujer y no uno de primera instancia, cuando concurran todos estos requisitos que os indico a continuación en la segunda parte de la diapositiva. Es ahí donde vamos ahora, Laura, en tu pregunta. Y es cuando, insisto que son requisitos concurrentes, que tengan que acumularse todos ellos, no basta solo con alguno, ¿vale? Cuando la materia sea de las referidas al apartado 2, evidentemente una nulidad matrimonial, filiación, etcétera. Cuando además la víctima sea una víctima de violencia de género, tal y como nos hemos referido a ello en el apartado anterior, en el 1. Que además como autor esté siendo investigado, ya siento que el legislador aquí no lo haya adaptado, que habla de imputado, investigado como autor de uno de estos delitos en estos actos y además se hayan iniciado actuaciones penales por ese acto o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Son concurrentes, Juan. Sí que hay una cosa importante, todos ellos son requisitos que tienen que concurrir para que de forma exclusiva ese juzgado de violencia conozca de estos asuntos civiles, y sí que es cierto además que tenemos que tener en cuenta también algo importante, y es que el legislador aquí prohíbe la mediación. No se conforma con el hecho de que en ambas partes puedan llegar a un acuerdo, eludiendo, porque claro, todos sabemos que es muy frecuente que muchas mujeres no denuncien por miedo o traten de llegar a un acuerdo para no llegar a mayores, precisamente por haber sido coaccionadas, ¿no? ¿Qué se ha incorporado aquí por parte de la Ley Orgánica, que yo os decía al comienzo de la clase, Ley Orgánica 5/2018 como novedad? Pues incorpora este apartado 6 en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica, que nos indica lo siguiente, que el Consejo General del Poder Judicial tendrá que estudiar, es una obligación, la necesidad o carencias, si existen, pues crearlas, o si no hay suficientes dependencias, es decir, locales, que impidan pues que se tengan que convivir de alguna forma o que se tengan que ver las caras, esa confrontación entre víctima y agresor. Entonces se trata de facilitar pues, los suficientes locales, salas, como para evitar que esto suceda, ¿no? De ahí que hay este apartado pues impulse la creación de este tipo de dependencias en colaboración tanto con el Ministerio de Justicia como con las comunidades autónomas.
También se trata de que estas dependencias, estos locales, pues sean utilizados en casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual, nos dice aquí. Y en todo caso, pues tendrán que ser plenamente accesibles, que sean fáciles de acceder con los servicios que se necesiten y evidentemente por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción. Este apartado es una de las novedades, insisto, de esta Ley Orgánica 5/2018. ¿Cómo se pronuncia en esta materia de juicios de violencia la Ley de Enjuiciamiento Criminal? En lo que a la competencia territorial se refiere, su artículo 15 bis, en el caso de que se trate de algunos de los delitos cuya instrucción o conocimiento, recordad que hemos visto las dos fases, corresponde a uno de estos juzgados, la competencia territorial en principio se atribuye como norma general al juez del lugar de domicilio de la víctima. Eso como regla general. Eso sí, no impide que si sea en otro lugar donde se hayan cometido los hechos, el juez de ese lugar pueda adoptar lo antes posible pues, medidas de adopción de órdenes de protección u otro tipo de medidas urgentes que sea necesario adoptar. Eso no impide una cosa con la otra. No es incompatible. El artículo 17 bis, dentro de esta misma ley procesal penal, es el que se refiere a la instrucción y conocimiento también por parte de jueces de violencia sobre la mujer de delitos conexos, es decir, otro tipo de delitos que se hayan cometido con el fin de cometer estos. Unos van ligados a otros. Aquí lo tenéis claro, los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución, y también los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. De estos también conocerá, digamos, por conexión, delitos conexos. Y también podemos hablar de recursos. Si volvemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 82, vemos que las audiencias provinciales, que además tienen competencias, como sabéis, tanto civiles como penales, al igual que los juzgados de violencia, ¿no? Pues las audiencias provinciales conocerán de los recursos civiles y penales que procedan contra las resoluciones que hayan dictado los jueces de violencia sobre la mujer. De hecho, se prevé también por el legislador que puedan existir incluso secciones especializadas en esta materia. Y también no olvidemos que según el tipo de delito de que se trate, una vez que haya instruido un juez de violencia sobre la mujer, podría incluso conocer en primera instancia una audiencia provincial en función del tipo de pena. ¿Podría tener lugar un enjuiciamiento rápido? Sabemos que sí, dentro de las competencias que en principio les atribuyen a un juicio de este tipo la Ley de Enjuiciamiento en su artículo 795, recordad que es ahí donde nos indica que como regla general hasta 5 años de prisión o hasta 10 años según se trata de otro tipo de penas, y que además, o bien por tratarse de un delito cometido de forma flagrante o bien alguno más específico, recordad aquellos que lo hayáis estudiado ya, sea un hurto, robo de este tipo, violencia de género, insistimos, etcétera, pues se puede iniciar actuaciones de enjuiciamiento rápido. Exacto, Ignacio. Se practicará el correspondiente atestado por parte de la Policía Judicial y en cualquier caso alguna especialidad que haga referencia a violencia de género, las que os muestro aquí. Que las diligencias se practicarán y las resoluciones se adoptarán en las horas de audiencia. Esto no es ninguna novedad. Ocurre exactamente igual en el resto de asuntos en el juicio rápido, pero sí que es cierto que en las citaciones las practica la Policía Judicial ante el juzgado de violencia sobre la mujer en el día hábil más próximo a que se hubieran cometido los hechos, y en cualquier caso, evidentemente, si son delitos de este tipo, las citaciones se practican siempre de forma coordinada con el juzgado de violencia sobre la mujer, que serán quien practique esta fase de instrucción, quien esté al frente de la fase de instrucción. Bueno. Seguimos con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este caso con el juicio de delitos leves, que ya sabemos que en este sí o sí es cierto que el juez de violencia conocerá del juicio y podrá dictar sentencia. Juicio en el que además es
voluntario acudir con abogado y procurador, aunque se le ponga esa posibilidad, se le plantee a la parte por si quiere contar con la postulación ordinaria, ¿no? Que es a lo que nos referimos a la hora de hablar de abogado y procurador. En este caso, en el juicio de delitos leves, las citaciones que practique la policía judicial pues, se harán ante el juzgado de violencia sobre la mujer, igualmente en el día hábil más próximo, y evidentemente también alude el legislador aquí a que se practiquen de forma coordinada siempre con el juez de violencia en el caso de que se trate de uno de estos delitos. En este caso sería el apartado quinto del artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También me ha parecido oportuno hacer referencia a actos de comunicación, a aquellas sentencias que se puedan dictar en juicios que conozcan de estos delitos. Si os fijáis, por un lado, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el último párrafo del artículo 160, nos indica que cuando la instrucción hubiera correspondido a un juez de violencia sobre la mujer, la sentencia que se dictará, insistimos, por el tribunal competente, el que sea, según el juicio, pues esta sentencia será remitida al mismo, al juez de violencia, por testimonio de forma inmediata, indicando, claro está, de si es o no es firme a la hora de notificarse, ¿no? Para que la parte sepa si puede o no recurrir. Y en la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el ámbito del juicio abreviado, en el artículo 789 nos indica que cuando la instrucción hubiera correspondido a un juez de violencia, la sentencia que sea dictada, en este caso por el juzgado de lo penal, será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata. La misma forma de proceder. E igualmente, nos dice, se le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando fuera revocatoria, es decir, si deja sin efecto la que en su día hubiera dejado el órgano que hubiera conocido en primera instancia, pues tendrá que conocerla para saber que el criterio va a ser cambiado, va a ser revocado, ¿no? Es interesante que también esto lo tengáis en cuenta a la hora de estudiar. Efectivamente, se dice lo mismo, solo que con carácter general por parte del artículo 160 y aquí ya pormenoriza más el 789 en el ámbito del abreviado al hacer referencia al juzgado de lo penal, en este caso. Y finalmente sí que os quería mostrar la alusión a que hace a este ámbito la Ley de Demarcación y Planta Judicial en el artículo 15 bis, en cuanto a los partidos judiciales, cómo se pueden distribuir en esta materia los juzgados que allí tengan su sede, según la carga de trabajo. Ya comentábamos esto al comienzo, pero que sepáis que también encuentra su reflejo aquí en el artículo 15 bis de la Ley del 88, que se pueden transformar juzgados de primera instancia e instrucción, conocer de materias de este tipo. Designan en esta ley, se puede designar qué juzgado de primera instancia e instrucción o solo de instrucción. Ya sabéis que es una denominación que abarca ambos tipos de conocimientos, digamos, civiles y penales respectivamente, pero según si el mismo edificio alberga este juzgado, ¿no? Con el doble perfil, digamos, ¿no? Mientras el de primera instancia se encarga de asuntos civiles, el de instrucción se encargará de instruir asuntos penales. Por eso lo decía, pues designar qué juzgado de este tipo se puede encargar también. Y serán servidos además por magistrados, nos dice esta ley, los jueces de violencia con sede en la capital de la provincia, es decir, aquellos que tengan su sede en la capital de una provincia, y aquellos otros juzgados que así se disponga, según volumen de trabajo, etcétera, pues será un juez con categoría de magistrado quien estará al frente. Sí, es posible, me hacen una puntualización y es posible que así sea, que el número de referencia que haya en la izquierda de la barra en esta ley de demarcación y planta sea el 38/1988. Gracias por el apunte. En cualquier caso, tened también en cuenta otro artículo de esta misma ley, 46 ter, que nos indica que el Gobierno procederá a la constitución, compatibilización y transformación de juzgados de primera instancia e instrucción para la plena efectividad de la planta de juzgados de violencia sobre la mujer. Es una posibilidad que queda ahí abierta para ir incorporando, conforme las necesidades vayan siendo mayores, alguna modificación en cuanto a la planta judicial en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy.
Espero que os haya parecido interesante. Sí que algún alumno me apunta ahora que se ve en esta clase con mayor detalle de lo que algunos de vosotros disponéis en vuestro material. En función de la oposición a la que en la que os estéis preparando, pues habrá mayor o menor detalle, pero bueno, nunca está de más. Esto siempre nos va a venir bien para cualquier pregunta que nos puedan plantear. E insisto, como colofón, destacar por favor que diferenciemos fase de instrucción, fase de enjuiciamiento, para no confundirlas y saber en qué es competente en cada momento un juzgado de este tipo. ¿De acuerdo? Pues me alegro mucho. De nada, como siempre, muchas gracias a vosotros. Y lo dicho, sí, la clase se subirá, se ha grabado bien, con lo cual la subiremos al itinerario. Así que, de nada, a vosotros. Gracias por la atención. Que paséis buen fin de semana.